con el permiso de ambos presidentes. Cuesta trabajo decirlo, pero esta es probablemente la iniciativa más pobre, chafa, mal hecha, peor elaborada que ha mandado la presidenta de la República a este Senado. O sea, yo cuando la leí no podía entender cómo le pasaron este bodrio a firma a la presidenta de la República. Y aquí quiero reconocer a los presidentes de ambas comisiones, porque hasta donde pudieron corrigieron la basura de iniciativa que los torpes asesores de la presidenta le pasaron a firma. Empiezo con el tema de la integración de los ayuntamientos. Es que ¿cómo se atreven a pasarle a firma a la presidenta de la República una reforma al 115 que elimina la paridad de género? Eso firmó de puño y letra la presidenta de la República y lo tuvieron que corregir los presidentes de las comisiones en el dictamen que se circuló. ¿Cómo le pasan a firma a la presidenta de la República una enmienda al 115 que dice que vamos a ahorrar muchísimo dinero? Porque ahora el mínimo de regidores va a ser 7 y el máximo va a ser 15. No tenían que hablar a los 2,000 municipios para saber cuántos regidores hay. Hay un censo del INEGI, se llama Censo Nacional de Gobiernos Municipales. Cualquiera que abre ese censo se da cuenta que solo hay 59 municipios con más de 15 regidores. Y en cambio, 1,085 municipios con menos de 7 regidores. Entonces, en eso que le pasaron a firma a la presidenta íbamos a ahorrar un poquito en 59 municipios, pero íbamos a aumentar regidores en 1,085 municipios. O sea, todo el equipo técnico de la presidenta no pudo ver eso, lo tienen que venir a corregir los presidentes de las comisiones en el dictamen que nos circulan. Es que por eso está el país como está, es que es de una incompetencia la gente que le pasó a firma ese documento a la presidenta. Por eso digo, y creo que con razón, es la iniciativa más pobre, chafa, precaria, mal hecha que ha mandado la presidenta de la República. Ahora vamos por partes. El problema de fondo. Las reformas sirven, por definición, para arreglar problemas. ¿Cuáles son los dos principales problemas que tiene la democracia mexicana? Y todos lo sabemos. Número uno, la intervención del narco y del crimen organizado. Son los narcos, los guachicoleros, los criminales, los que hoy están fondeando campañas, proponiendo candidatos. Y eso no lo atiende la reforma, porque Morena renuncia a la posibilidad de cortar sus vínculos con el crimen organizado. Hicimos una propuesta muy concreta. Partido político que reciba un peso de los narcotraficantes, de los guachicoleros del crimen organizado, que pierde el registro. En cualquier democracia todas las fuerzas políticas lo aceptarían. Morena no quiere romper sus vínculos con el crimen organizado. No atiende el problema central de la democracia mexicana. Segundo problema, la sobrerepresentación. Ustedes todas lo han admitido en privado. Han dicho, sí estamos sobrerepresentados, pero nosotros no inventamos esas reglas. Esas reglas ya estaban. Pues sí, si fueran gente ética, decente, corregirían la regla. ¿Cómo va a ser aceptable o defendible en una democracia que vote por ti el 54% de la gente y te agandalles el 73% de la Cámara? Ustedes pueden repetir hasta el cansancio que el pueblo está con ustedes. La mitad de la gente votó por ustedes, 54%. Y por un ejercicio de sobrerepresentación que no quieren corregir, se agandallaron el 73% de la Cámara. Entonces, nosotros vamos a votar en contra porque los dos problemas de fondo, la lana del narco y del crimen organizado, 1, y 2, la sobrerepresentación, son dos problemas que la reforma ni siquiera atiende, porque Morena quiere seguir abriendo la puerta al dinero sucio en las campañas, 1, y 2, a la sobrerepresentación. Y tercero, miren, antes ustedes guardaban las formas, yo diría, por lo menos cuidaban fingir virtud, cuidaban la apariencia ética. Ahora ya ni eso.
porque esto que están planteando en términos de revocación es una trampa descarada, una trampa burda, una trampa sin pudor. Fíjense nada más, artículo 35, dicen, la persona, porque déjenme dejarlo claro, nosotros no tenemos problema con que la presidenta esté en la boleta. Si ella quiere ir a la boleta, que vaya a la boleta, nada más con piso parejo. Vean nada más la trampa y el embuste del 35. Dice el texto, la persona sujeta a revocación podrá promover el voto a su favor. ¿Está bien? La presidenta se puede dedicar a promover el voto a su favor, pero después en el numeral 7 a la oposición nos amarran las manos. Dice, queda prohibido para la oposición el uso de tiempos oficiales, la contratación de propaganda con fines de promoción y difusión relacionados con los procesos de revocación de mandato. ¿Quieren ir a la revocación? ¡Vamos! Pero reconozcan que es una trampa por todos lados. El pueblo ni se los está pidiendo. Van a poner a empleados del gobierno, a los servidores de la nación, a recabar las firmas para simular que hay una revocación. Y luego van a poner a la presidenta a pedir el voto, mientras que con fundamento en el 35 le van a poner un bozal a la oposición. Eso es una trampa burda, chafa, que nosotros de ninguna manera vamos a acompañar. No le tenemos miedo a la revocación, nada más que sea con piso parejo. Y por último, para acabarla de amolar, no oyen ya ni al INE en donde tienen aliados. Quieren empatar una elección federal gigantesca, 500 diputados federales, 17 gubernaturas, prácticamente todos los ayuntamientos y diputados locales del país, al mismo tiempo que la elección judicial. Y por cierto, tampoco se hacen cargo de que esos presidentes de los tribunales que llegaron dizque por voto popular andan intercambiando sentencias por votos, ya se sienten precandidatos a gobernadores. De ninguno de esos problemas se hace cargo la reforma. Por todo lo antes dicho, nosotros a mucha honra de este bodrio, burdo y tramposo, votaremos en contra. Es cuanto. Manuel Huerta. Sí, gracias, presidente. Fíjense que en el transcurso de mi actividad política, que ya tiene algunos años en esta lucha por la democracia en este país, y tocó ver del 88 y un poquito antes estudiar, y hasta la fecha he estado pensando qué pasa en esta sesión. Yo pensé que la oposición, sobre todo el PRIAN, iba a estar muy feliz, muy contentos, iban a estar muy hasta animados, pero los veo, como dicen en mi tierra, zurrándose del miedo. Fíjense, yo no sé por qué a esta estampa del compañero Pavel le tienen tanto temor aquí. Hay para que vean el arma secreta, luego ni tan secreta, pero es muy importante. Sí, aquí Andrés Manuel y Claudio, pero no es ellos. Lo que tienen que entender es que el temor que le tiene el PRIAN y sus adláteres que se les han sumado aquí, que fingen demencia, fíjense que le tienen mucho miedo al pueblo, y eso es lo que es importante dejar marcado hoy aquí. Yo nada más brevemente decir que ustedes sostienen que la revocación del mandato es un mecanismo de ratificación del Ejecutivo, y decirles que esto es una gran mentira, porque ustedes saben que la naturaleza jurídica de la revocación de mandato no se define por la expectativa del resultado. No, hombre, aquí ya uno ya parecía de Catemaco. Imagínense que se aparece y que va a aparecer y que… O sea, no es eso. La naturaleza jurídica es una solicitud ciudadana, una organización institucional,
una votación libre y directa, lo que les costó mucho al PRIAN y al viejo régimen aceptar y ver que este país iba a cambiar, iba a haber democracia y que iban a llegar gobernantes con el respaldo del pueblo, no con la imposición, no el dedazo, no el fraude electoral, no el asesinato político. Iba a venir la democracia, el pueblo manda y es a lo que le tienen favor. ¿Y qué vamos a tener? Efectos jurídicos vinculantes. Por eso no existe transformación jurídica hacia la figura de ratificación. Es dejarle al pueblo la posibilidad del 39 constitucional. Pueblo pone, pueblo quita. Y eso es lo que queremos. La Constitución define la revocación, no es la narrativa de ustedes. Y ya venir a especular que casi queremos dar golpe de Estado aquí ya es un despropósito, ya es una locura la que están teniendo. Yo de verdad los he visto y lo saben, reconocido en el buen debate, con argumentos jurídicos, pero no con adjetivos de esta naturaleza. Fíjense otra cosa que dicen, porque voy a hacer lo central. Senador Manuel Huerta, si me permite usted. Si el senador Ricardo Anaya está preguntando si acepta que le haga una pregunta. Sí, acepta la pregunta y por supuesto estará en el tiempo adecuado. A ver, conteste con honestidad, porque dijo la frase incompleta. Dijo, el pueblo pone y el pueblo quita. Muy bien. Y si el pueblo la quita, ¿quién va a poner? ¿Va a ser el pueblo? Sí. Como no confío en su respuesta porque va a engañar al pueblo de México, le voy a leer el artículo 84 constitucional. No es el pueblo el que pone, es una farsa lo que están planteando. Lo que están planteando es el Congreso de la Unión, o sea, ustedes los de Morena. Conteste bajo protesta de decir verdad. Si el pueblo la quita, ¿quién pone al sucesor? ¿Es cuánto, presidente? Senador Huerta, muchas gracias por la pregunta. Les pido nuevamente su atención al orador. Yo entiendo, vuelvo a repetir, que hay inquietud. Ya son varias horas. Les pido, por favor, que escuchemos la respuesta del senador Huerta, que termine su intervención y que podamos seguir adelante con este debate para que el pueblo de México que nos está viendo se sienta orgulloso de nosotros. Muchas gracias. Dice que la verdad sale siempre a flote. Qué bueno que preguntan eso, porque la auténtica representación del pueblo está en el Congreso. Y fíjense, pero ojo, en los que tenemos la votación del pueblo en elección, no los plurinominales, claro, no ustedes. Claro. Ustedes, el pueblo los ha repudiado justamente por lo que dicen otros senadores acá. No, ustedes, yo hablo de ustedes, del PRIAN, de ustedes. Senadores. Ahora, de Acción Nacional. El León cree que todos son de su condición. El León cree que todos son de su condición. No me extraña. Ya los hemos visto en muchas actividades, incluyendo los debates parlamentarios y los debates hasta presidenciales. Ya los hemos visto ahí, cómo le dan vuelta. Yo, nada más para dejar claro, el otro argumento que usan aquí utilizan como mecanismo de campaña rumbo al 27, tremenda verdad de la mentira que son ustedes. Fíjense que ustedes tienen todo mecanismo de democracia participativa. Senador, que no se ha agotado conocen. el tiempo.
voy a contestar, tenía un tiempo para contestar la pregunta que me Ya está contestada la pregunta. Yo voy a culminar nada más, presidente, por la pregunta que hicieron. Si quiere culminar su intervención, se lo Todo agradecería. mecanismo de democracia participativa tiene efectos políticos y ello no implica ilegalidad. Implica, por eso en esta iniciativa, una regulación de promoción, una fiscalización de recursos, una prohibición de uso indebido de recursos públicos. La democracia participativa, pero ábranse los oídos, no es propaganda, es participación regulada. Y como esto es muchas cosas más, podríamos seguir este debate. Yo solamente les pido que dejen fluir el voto de los senadores en esta sesión, en el Pleno, y van a ver que esas risas las va a tener el pueblo. Y ustedes, a pena de que sigan enojados, y ya ni quiero hablar del futuro político de ustedes. Muchas gracias. Gracias, senador Huerta. De la palabra el senador Gerardo Fernández Noroña, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos. Muchas gracias, senadora presidenta. La verdad que yo había pedido la palabra porque iba a votar en abstención e iba a explicar las razones de por qué mi voto en abstención. De hecho, las explicaré. Pero después de escuchar a Movimiento Ciudadano argumentando, usando como siempre por la puerta trasera, metiendo la agenda política para criticar la política de seguridad que de manera eficaz, responsable, firme, ha estado haciendo la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, estaría yo perdido si voto en abstención. Bajo ninguna circunstancia y en ninguna condición pienso coincidir en mi voto con la oposición en estas posiciones hipócritas. Respaldo absolutamente lo planteado por la senadora Raquel Bonilla, en el sentido que nuestra compañera presidenta ha mantenido una posición firme, digna de defensa de nuestra soberanía, nuestra independencia nacional, que haya una colaboración, una coordinación, un intercambio de información como nunca reconocido por el propio gobierno de Estados Unidos y que por lo tanto es procedente atender a la petición que se hace a esta Cámara de Senadores. Entonces, ¿por qué había yo pensado en la abstención? Sencillo, porque el comportamiento del gobierno de Estados Unidos está poniendo en riesgo la paz mundial, porque es inaceptable la intervención militar que está haciendo en Irán, que lo dije aquí y lo vuelvo a repetir y no volvería a intervenir en este punto, quedará muy claro por qué mi posición, de haber asesinado a 165 niñas, de mantener por casi 2 semanas el acoso al pueblo de Irán, de estar haciendo un bloqueo criminal, infame, inaceptable al heroico pueblo de Cuba que sigue resistiendo desde hace 65 años un bloqueo que ahora ha llegado al grado de no permitirle que llegue ni una gota de petróleo y que nuevamente el pueblo cubano está dando una muestra de dignidad y de firmeza al resistir esa presión, porque se pensaba que con todas estas medidas se iba a generar una protesta general del pueblo cubano por la situación existente, y el pueblo cubano nuevamente demuestra que está decidiendo su presente y su futuro. Nosotros, y la compañera presidenta así lo ha planteado, nos atenemos a lo establecido en el marco constitucional del respeto a la soberanía y a la libre autodeterminación de los pueblos y rechazamos cualquier intervención violenta hacia cualquier país independiente y soberano por obvias razones. En ese marco, la presencia de Fuerzas Armadas de Estados Unidos pues pone
este punto crítico, que por un lado es correcto la coordinación, viene un evento muy importante como es el Mundial de Fútbol, se tiene todavía que afinar más las medidas de seguridad y generar esa coordinación en beneficio de la gente y de todos los visitantes que habrá, pero no puede dejar de señalarse esta situación de agresiones a países soberanos, a la República Bolivariana de Venezuela, el proceso de las acusaciones contra el presidente Gustavo Petro y los señalamientos que irresponsablemente la oposición ha venido haciendo en contra de nuestro movimiento, de supuestos vínculos con el narco para promover la intervención militar de Estados Unidos en México, que es absolutamente inaceptable y condenable. Por estas razones, por supuesto, que votaré a favor con las reservas que he planteado en esta intervención y mantengo lo que la compañera presidenta dice con sus propias palabras: en México manda el pueblo de México y nadie más. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras. Gracias. Veremos que les pareció el video. El senador Manuel Huerta de Guevara, Morena 4T, revienta con todo Riquín Canallín, Profugín, el petróleo ya no va a valer y le dice que le tienen mucho mello una simple estampita donde viene AMLO y la presidenta, y a la revocación de mandato no le tienen mello, le tienen pavor. Esta se está churrando con la ropa puesta porque saben que el pueblo no los prefiere, no los pela y al contrario, los aborrece y no nos puede ver ni en pintura. Y les dice Huerta que la revocación de mandato no proviene del Ejecutivo. Esa es una gran mentira porque la naturaleza jurídica de la revocación de mandato no se define por la expectativa del resultado. Cambiar iba a haber democracia, aquí van a llegar gobernantes con el respaldo del pueblo, no con la imposición, no con el dedazo, no con el fraude electoral, porque el pueblo manda y por eso tienen pavor. Si no, la naturaleza jurídica es una solicitud ciudadana, una organización institucional, una votación libre y directa, lo que les costó mucho al PRI y el viejo régimen aceptar y ver que en este país Huerta de Guevara, que estuvo en plan grande e hizo miércoles a Ricardo Anaya. Estará pendiente del próximo video, denle like, compartan el video y suscríbanse. Hasta la próxima, Dios los bendiga.